Buenas noches, Puerto Rico. Bienvenidos a su programa Debatiendo Sin Filtro a través de la plataforma del periódico El Vocero, elvocero.com, a través de Facebook, las diferentes plataformas de redes sociales. Les saluda Jorge Colbertoro, como todos los jueves, en compañía de mis dos buenos amigos y compañeros de panel, el profesor Kenneth McClintock Hernández. Saludos, Kenneth, y el licenciado Hugo Rodríguez. Saludos, Hugo. Buenas noches, un placer estar de nuevo aquí. Un placer tenerlos a ambos. Bueno, primero quiero, y sea a nombre de los dos compañeros y este servidor, agradecer la expresión y la muestra de felicitación por el programa, nuestro primer programa, que más de 15,000 personas se conectaron en las primeras horas para ver el análisis nuestro, así que nos honra mucho con su audiencia, y el propósito precisamente nuestro es aportar de una manera respetuosa, de una manera de análisis serio, y sobre todo de traerles a ustedes la información, ¿verdad?, desde nuestra perspectiva, que abonen a una discusión positiva en el pueblo de Puerto Rico. Y precisamente, Kennedy, Hugo, en esta semana, ya a partir del próximo domingo, de camino a las elecciones, estaríamos ya a 5 semanas nada más de la celebración de las elecciones, y ya se comienza a sentir un poco la ansiedad en candidatos, en algunas campañas. Ha comenzado mucho más fuerte la presencia en los medios de comunicación, conferencias de prensa de un lado y de otro, los planteamientos y las controversias, lo que es normal en esta etapa. Y uno de los temas importantes en la misma es el tema que siempre pues está presente, que es el tema del estatus político. Y mañana... Sí, Jorge, antes que siga, sí tenemos que mencionar que entrando nosotros aquí a este programa, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara pospuso la vista que iba a celebrarse mañana viernes, y hay que ver por qué lo está haciendo. Dicen oficialmente que lo están posponiendo para una fecha futura a ser anunciada. El extraordinario nivel de interés público en ofrecer testimonio ha creado la necesidad de evaluar cuál es la mejor manera de incluir el input de todos los interesados, a la misma vez que se mantiene la vista como una objetiva y de búsqueda de hechos. Este comité está buscando la mejor información en opciones de estatus no territoriales para Puerto Rico y recomendaciones de cómo adelantar la descolonización de Puerto Rico, y la mejor manera de que esta información se pueda conseguir en una discusión abierta y basada en hechos, tan libre de agendas personales políticas como sea posible. La impresión que me da es que lo que llevó al comité a anunciar en el día de hoy la posposición de la vista de mañana, es que aparentemente distintos candidatos a posiciones electivas estaban poniendo distintos tipos de presiones al mencionarse que ellos quieren que la discusión esté libre de personal political agendas, de agendas políticas personales, y lo único personal en las agendas políticas en estos días serían las candidaturas, probablemente las candidaturas a la gobernación. Pues precisamente y me alegro que lo traiga en este momento que estamos haciendo el programa, porque cambia dramáticamente, ¿verdad?, el escenario pautado para mañana, pero también demuestra, y obviamente pues vamos a hacer el análisis, que esa vista desde su inicio estaba llena de controversias. Primero, Kenneth y Hugo, no invitaron a los 6 candidatos. Aquí hay 6 candidatos, usted puede estar a favor, en contra, o tener muchos o pocos votos, pero la realidad es que bajo nuestro sistema electoral y bajo la ley electoral habían 6 candidatos que habían sido certificados como aspirantes, ¿verdad?, como candidatos oficiales, según establece la ley electoral, para aspirar al cargo de la gobernación, y solamente invitaron 4 a los... Habiendo 5 partidos. Habiendo 5 partidos y un candidato independiente. Así que desde el saque, eso ya levantaba suspicacia de que por qué a 4 y no a los 6, que habían dejado fuera al doctor César Vázquez, del candidato a gobernación del Proyecto Dignidad, y a Eliezer Molina, candidato independiente. Así que ya de por sí pues, eso levantaba cuestionamiento. El segundo punto, nadie
¿verdad?, se lleve engaño. Estamos a 5 semanas de las elecciones. Este tema levanta unas pasiones y unos argumentos de lado y lado fuertes. En tercer lugar, la presencia de la comisionada residente Jennifer González, como miembro de ese comité, iba a estar interrogando a los candidatos a la gobernación de otros partidos y obviamente sé que eso también era objeto de planteamiento al traer de invitado inicialmente a Pedro Pierluisi. Obligó entonces que extendieran a otros invitados y vino entonces de varios planteamientos en relación de cuál sería el formato de preguntas y demás. Y me imagino que los miembros de esa comisión, el presidente de la misma, Raúl Grijalva, ha planteado que quizás el momento más oportuno para virar esto desde un crisol que no se le señale de que se está tratando de alguna manera de intervenir o no en el proceso electoral, es por ponerlo después de las elecciones, me imagino yo, porque no creo que vayan a poner esto dentro de las próximas 5 semanas. Me estaría raro, ¿verdad? Si esos son los argumentos que ha planteado, como señaló Kenneth, de que lo importante es mantener fuera cualquier interpretación o mala interpretación de que había unas intenciones políticas o de alguna manera favorecer o no a los diferentes candidatos, lo cual me parece muy prudente. Pero esto es un tema que, sea ahora, Hugo y Kenneth, o sea una semana, o sea dentro de un mes, va a levantar las mismas pasiones y el mismo interés, y que los partidos y los candidatos pues deban expresarse. Me parece que es importante con relación a este tema. Hugo. Bueno, yo pienso que la cancelación y según los motivos que leyó Kenneth, me parece a mí que está bien, en el sentido de que estamos a 5 semanas de las elecciones, y aunque podamos interpretar que cuando habla ahí de intereses personales se refiere únicamente a las candidaturas aquí, uno podría darle la interpretación de que se refiere a las candidaturas allá también. Yo creo que este es un asunto, por lo menos para los puertorriqueños, de un alto interés. Y creo que amerita que se le trate con ese nivel de prioridad, de importancia que nosotros entendemos que debe tener. Me parece a mí que a 5 semanas de las elecciones, no digo yo en relación a los deponentes que iban a ir, ¿verdad?, que obviamente tienen que estar enfocados en su campaña y que esto era una estación importante por lo que el tema representa, pero que también se da dentro del contexto de la campaña. Pero también en los congresistas, que muchos de ellos también están enfocados en un proceso eleccionario en sus respectivos estados y en la campaña nacional de los Estados Unidos, a la cual ellos tienen que cooperar o involucrarse de cierta manera. Así que yo no lo veo con malos ojos la posposición, por las razones que se dicen, siempre y cuando el tema se mantenga con la importancia y con la urgencia que tiene. Y esa misma urgencia y esa misma importancia quizás amerita que se le dedique más tiempo, más seriedad y otros recursos que en este momento la atención no iba a permitir, y que posiblemente habrá un momento más propicio quizás después de las elecciones. Mira, le pregunto, las repercusiones en términos de esta posposición, obviamente sabemos que no iba a haber ninguna legislación en lo que resta de este Congreso, ¿verdad? Pero estas pistas son importantes también porque muchos de ellos van a ser reelectos y van a estar en enero nuevamente, y pudiese adelantar el trabajo de cualquier legislación. Tú que tienes muchos años de experiencia en ese ámbito del mundo del Congreso, ¿piensas que es altamente probable que esto se retome después de las elecciones ya con los funcionarios electos, o crees que van a esperar hasta enero cuando comienza un nuevo Congreso, o visualizas que pueda haber una vista antes de las elecciones dentro de las próximas 5 semanas? Bueno, habrá que ver cuáles eran las motivaciones para cancelar esto. Yo no dudaría que probablemente Aníbal, que es amigo de Raúl Grijalva y trabajaron juntos en el Congreso cuando era comisionado residente, haya llamado a Raúl y dice: mira, Raúl, se te está saliendo esto de las manos. Si tú no vas a hacer la vista para ayudarme a mí, mejor no la hagas. Y entonces le habrá preguntado: pero ¿y cómo que ayudarte a ti? Y dice: bueno, el problema que hay es que tú vas a tener a Jennifer con un turno de 5 minutos más todos los minutos que otros congresistas republicanos le cedan
o sea, posiblemente tenga media hora para hacerle preguntas a Charlie Delgado en inglés, para que Charlie Delgado en inglés tenga que dar detalles de exactamente cuál es el estatus político en que él cree y cuáles son exactamente los pasos que tomaría Charlie Delgado si ganara el no, para saber en qué consiste el cheque en blanco que los que voten no le estarían dando a Charlie si él llegara a ser el gobernador de Puerto Rico, y qué pasos daría para honrar el sí, si el sí ganara en el plebiscito. Porque todo el mundo sabe lo que Pedro Pierluisi va a hacer como gobernador, pero en términos de estatus, nadie sabe realmente lo que Charlie va a hacer. Y someter a Charlie al martirio de por lo menos 30 minutos de preguntas incisivas de la comisionada residente, quien sabe hacer preguntas y quien sabe exprimir las toronjas para que rindan jugo, es posiblemente un martirio que Charlie Delgado no quiere pasar y que su running mate y compañero soberanista Aníbal Acevedo Vilá no quiere que sometan a Charlie Delgado. Así que yo me imagino que eso debe haber sido la razón, y si esa fue la razón, no habría vistas en lo que queda de aquí a las elecciones, y esperarían hacer una vista, ya sea en los pocos días en que van a estar en sesión en la Cámara después de las elecciones y antes del Año Nuevo, o ya entrado el Año Nuevo. Así que yo creo que esa probablemente es la razón, y no todas las cosas que pusieron en el comunicado que nos llegó a nosotros antes de entrar en este programa. Precisamente hablando de Jennifer González y de las vistas congresionales, estamos a 5 semanas de las elecciones, y pues está cogiendo velocidad en la 5 semanas y 5 días. Así es. Y en ese sentido, pues ya vemos los señalamientos de parte y parte, los argumentos, los programas de gobierno, las ideas, las propuestas. Y quiero sobre eso, obviamente, ver el parecer de ustedes. Me parece que la campaña precisamente de la comisaría residente entre Jennifer González y Aníbal Acevedo Vilá es la más taquillera en este momento, porque ha estado con conferencias de prensa, con señalamientos de los temas de la pérdida de fondos. Aníbal Acevedo Vilá ha estado en la ofensiva durante toda esta semana, incluyendo pues temas sobre la pérdida de los fondos, el tema de los viajes de la comisionada residente, que a mi juicio, y que ahorita hablamos sobre ese particular, me parece que esto es un tema políticamente peligroso para ella, no porque no deba viajar. Sabemos que los congresistas y particularmente comisionados residentes constantemente viajan de Puerto Rico a Washington. Es que se fue a viajar a 38 países fuera de Estados Unidos, en Europa, Asia, África, y que como que no tienen ninguna relación en un momento de crisis en Puerto Rico durante los pasados 2 años, pues levanta cuestionamientos genuinos que la comisionada debe contestar, porque no hay presencia militar de puertorriqueños en esos 38 países. Así que un poco el argumento de que fue a visitar militares, pues puede que se justifique en uno o dos, pero no en 38 países. Así que eso es un punto importante. Y el otro punto importante me parece es cómo ha estado corriendo lo relativo a las campañas de los candidatos a la gobernación, que ha estado más lento. Siento, y lo tengo que decir porque es la verdad, siento que la figura de Juan Dalmau, y esto le va a gustar, ha estado muy positivo, muy acertado en redes sociales, en los medios de comunicación. Pedro Pierluisi y Charlie Delgado mucho más cuidadosos ambos en sus expresiones y en sus comparecencias. Básicamente Dalmau está dominando las redes sociales, Alexandra Lúgaro también con una presencia, pero en el caso de Lúgaro ha tenido presencia mediática, pero de mucha también controversia negativa o de situaciones conflictivas. En el caso de Juan Dalmau se ha visto mucho más de manera positiva, con arraigo en los jóvenes y demás. No así el doctor César Vázquez, que obviamente, como hemos señalado en otros programas, pues está enfocado a hablarle a su audiencia, que la conocemos, y de Eliezer Molina, que puede ser una figura interesante, novel, distinta en el cuadro, pero todo el mundo sabe, ¿verdad?, que muchas de las cosas que él plantea
como esta que yo puse en la columna del vocero esta semana, de que él ha propuesto la destitución de todos los jueces que componen la rama judicial, o sea, del Tribunal Supremo para abajo, porque una de sus propuestas es que sean todos electos, y eso pues podría ser simpático, pero claramente sería inconstitucional. Así que no es una propuesta realista ni seria de esa magnitud. Así que ahí es como estoy viendo el cuadro. Está cogiendo velocidad en la campaña de la gobernación, pero la comisaría residente es la que está dominando ampliamente el interés de la gente de lado y lado, entre Aníbal Acevedo Vilá y Jennifer González, que lo habíamos anticipado que va a ser una campaña dura. Hugo, ¿cómo tú la ves? Bueno, para cerrar el tema anterior, Jorge, si me permites un breve comentario. Yo creo que es importante que los sectores que interesamos que el tema del estatus no muera en el Congreso de los Estados Unidos, mantengamos la presión necesaria para que esta postergación que se anunció hoy de esas vistas se vuelva a restablecer en algún momento dado, porque creo que es un tema de vital importancia. Así que creo que esa presión no debemos, ninguno de los que estamos en ese tema interesados, bajar la guardia. En relación al tema que planteas para esta segunda ronda de las campañas, tiendo a coincidir en lo que señalas de las redes sociales, y particularmente en un momento en que el contexto por la pandemia, en el contexto histórico del avance de la tecnología, en el contexto en donde se nos ha limitado la reunión presencial, en el momento en que se nos ha limitado la aglomeración de personas, cobra más importancia el uso de esos medios. Yo creo que los medios sociales, las redes sociales, los medios tecnológicos, por su propio avance, ¿verdad? Por su propio avance, el avance de la tecnología, iban a ir ganando importancia, pero creo que la pandemia le ha puesto todavía una importancia mayor, y creo que las personas que han aprovechado eso, pues han tenido una ventaja en ese medio social, y pienso que Juan Dalmau lo ha dominado muy bien. Creo que a tan poco tiempo de las elecciones también, Jorge y Kenneth, probablemente porque la primaria fue tan tardía, es la primera vez que vamos a unas elecciones y que no se haya visto que todos los candidatos ya tienen una plataforma, un programa aprobado, que solamente Juan Dalmau ha podido presentar el programa en su totalidad. Y creo que eso lo hace un poco anómalo, y creo que también se le hace dificultoso a los otros partidos esa aprobación, primero por lo que dije de la reciente primaria, y segundo por la misma limitación de reunión, etcétera. Creo que eso también lo ha matizado. Los candidatos que mencionaste al final, Eliezer y César Vázquez, coincido contigo absolutamente. César Vázquez tiene una base que está muy identificada. El discurso de él, que muchos podrían catalogar de que cayó en una trampa cuando empezó lo de la perspectiva de género, yo pienso que no, que ese es su discurso, que ese va a seguir siendo su discurso, y que eso va dirigido a una población que simpatiza con ese discurso, y que él estaba muy claro en a quién le estaba dirigiendo ese mensaje, y pienso que va a seguir enfocado en ese mensaje. Hay una candidata en ese partido al Senado por acumulación, que no sé si ustedes la han visto, me parece que es de apellido Rodríguez Bebe. Es un poco más moderna en la forma de decir las cosas, es un poco más moderna en su forma de expresarse, en los videos que hace, en los trasfondos que pone, pero el mensaje es el mismo. Así que creo yo que no fue un error, sino que él está claramente dirigido a eso. Y en el caso de Eliezer, me parece a mí que él tiene unas consignas que ha adoptado para esta campaña y que las va a ir repitiendo. Y el problema a veces con las consignas es que cuando se profundiza más allá de ellas, pues hay que ver cuál es el sustrato, cuál es el contenido, cuál es el fundamento de ellos. Y creo yo que ahí es en donde Eliezer ha fallado un poco. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Pues mira, coincido mucho de lo que ha señalado. Creo que Juan Dalmau ha dominado muy bien los medios de comunicación, y porque no es el frontrunner, pues no hay un enfoque severo sobre la economía y los aspectos financieros de las propuestas que está haciendo. Me parece que muchas de las propuestas suenan bien bonitas,
pero en tiempos no de COVID, sino en tiempos de promesa, pues no va a haber los recursos para poder poner en función muchas de las ideas programáticas que tiene. Coincido con Hugo de que el tener su plataforma bien temprano, pues le ha permitido ser el único candidato que tiene una plataforma completa para presentarle al pueblo antes del 3 de octubre, que sería un mes antes de las elecciones. Todo parece indicar que el Partido Nuevo Progresista va enfocado en completar su proceso de plataforma, de confección de plataforma para el mes de octubre. Debo decir también que en el caso de Charlie lo veo bien silencioso, porque no veo mucha presencia mediática pagada. En el caso de Pedro Pierluisi sí estoy viendo el uso de anuncios pagos políticos, y está fortaleciendo su imagen en los medios de comunicación, y a pesar de ser de los candidatos de los 3 partidos principales o los 4 movimientos principales, el menos joven, está proyectando una imagen bastante juvenil, y estoy viendo a muchos jóvenes que me hacen expresiones bien positivas de Pedro Pierluisi. Así que en alguna manera parece que está dando en el blanco en ese sentido. Nuevamente en la candidatura a comisaría residente, estoy viendo ataques infundados. Esto de los viajes, los que hemos sido legisladores y hemos tenido éxito a nivel nacional, sabemos que la participación en viajes, que en muchos casos no le cuesta nada al gobierno de Puerto Rico, pagados por el Congreso, donde se logra hacer el networking que es importante hacer en el Congreso, y que Jennifer ha sabido aprovechar, y Aníbal, cuando fue comisionado residente, no aprovechó bien, no viajó mucho, no estableció contactos sociales con la gran cantidad de congresistas y senadores que Jennifer lo hizo. Pues deja mucho que decir en términos de la inefectividad de él como comisionado y la efectividad de la comisionada, que se ha traducido en mucha aprobación de proyectos y de asignaciones de fondos en lo que va de este cuatrenio para Jennifer, que ha sido por distintas razones, entre ellas el hacer el network, la red de amistades dentro del Congreso para que le aprueben las cosas a ella. Hay que recordar que de los distintos viajes, muchos de los viajes fueron a Puerto Rico, no en el viaje tradicional semanal que hace un comisionado residente para ir y venir de su distrito, sino todos los Congressional Delegations, los CODELs, del cual ella formó parte, tanto en la Cámara como inusitadamente en el Senado, porque el Senado normalmente no invita a congresistas a sus viajes, y en todos los viajes a Puerto Rico invitaban a Jennifer para que ella fuera la guía, que ella fuera la portavoz de los reclamos y de la realidad que estaba viviendo Puerto Rico cuando los congresistas y senadores visitaban, y eso se tradujo en la aprobación de muchos de los fondos que hemos recibido después de María. Yo pienso, bueno, sobre ambos temas, me reaccionar a los planteamientos de ambos. En términos de Jennifer González, a mí me parece, y tuve la oportunidad de ver con detenimiento los documentos, la tabla del desglose de los viajes, y en esos 38 viajes a países, no está ningún viaje de Puerto Rico a Washington ni viceversa. Todos son viajes desde Lituania, España, fue a África, fue prácticamente casi toda Europa, fue a Asia, y obviamente son viajes congresionales, y tienes toda razón de que son fondos que ocurre el Congreso. El planteamiento es qué realmente hacía Jennifer González viajando a todos estos países cuando Puerto Rico estaba en una situación, o sea, en ese momento que andaba viajando por semanas y semanas, aquí había 50,000 personas viviendo en todos los azules, o sea, y no es meramente el tema de la solidaridad o de la prudencia,
sino como que debía haber estado todos los días asegurándose que qué pasaba con esos fondos y no estar, pues tú sabes, visitando 6 de los 7 continentes. O sea, me parece que en ese sentido es un tema peligroso políticamente para la comisionada, porque plantea un grado de insensibilidad, y ella, que ha sido muy cuidadosa y una política muy hábil, me está muy raro que no haya pensado en esa circunstancia de que eso iba a venir. Así que el planteamiento está ahí. En cuanto a Juan Dalmau, coincido en que el hecho de que le haya presentado su plan de gobierno pues le da un paso adelante en ese sentido, pero como señalé en mi columna del pasado miércoles, que hizo un análisis de esos 4 candidatos, precisamente porque la teoría esta de que los rojos y los azules no son opciones, pues entonces vamos a mirar los otros 4. Uno de los elementos de Juan Dalmau que no ha salido y que salvo mi columna no se ha hecho, es que no se ha hecho un análisis del contenido de su propuesta de programa de gobierno, donde plantea lo que tú muy bien dices, que es que no hay propuestas de financiamiento a prácticamente a todas estas propuestas que él hace, pero también que hay unos elementos extraños y algo que me sorprende, y lo menciono en esa propuesta de Juan Dalmau. Él crea o plantea la creación de unos organismos del ciudadano con poderes inclusive más amplios de supervisión a los jefes de agencia sin ser electos. Y entonces, ¿cómo es posible que el Juan Dalmau, el Partido Independentista, critica a la Junta de Control Fiscal, que es un organismo no electo con poderes sobre el gobierno electo? Entonces proponen ellos comités de ciudadanos con poderes por encima de funcionarios electos o de jefes de agencia que pasan por crisol del Senado, o nombramientos del gobernador o la gobernadora. Pues como otras dudas en el ámbito también económico, el asunto de las contribuciones a la farmacéuticas o las 23 empresas que se acogen a la ley 154 va a tener un efecto devastador sobre la economía, y un poco jugar a la ruleta rusa. Ese cuento de que sube los impuestos y no se van, ya lo vivimos con la 936, sabemos el resultado, y la gente va a ser muy cuidadosa a la hora de estar con propuestas, me parece a mí, pues que puedan ser simpáticas sin medir bien las consecuencias, y eso creo yo que es importante. Ahora, no se le puede quitar mérito a Juan Dalmau, que aún con esos defectos o planteamientos que uno puede identificar en un programa de gobierno, tiene un programa de gobierno que no ha presentado, que es extenso, y que en áreas particularmente de educación, ambiente, como he señalado, tiene un trabajo excepcional. Así que un poco pues, y la crítica va a ser igual a los restos de los candidatos. Tan pronto presenten sus programas de gobierno, le vamos a hacer el mismo análisis que hemos señalado. Tengo que decir, Kenneth y Hugo, que Victoria Ciudadana presentó un documento que son unas especies de bosquejos de temas, no abundan mucho sobre sus propuestas. Sí tengo que señalar que en estos días acaba de salir también las propuestas del partido del proyecto Dignidad. Sí, muy detallado, extenso el documento, ya está por áreas, claro. Como tú dices, que dentro de la visión que ellos tienen, ¿verdad? De sus puntos y plantea Hugo, pero sí han hecho un esfuerzo muy interesante en diferentes ámbitos, y hay unas cosas que uno coincide, en otras no, pero también hay que reconocerle al Proyecto Dignidad y al equipo de trabajo del doctor César Vázquez, que han presentado un programa de gobierno ante el país. Así que tenemos ahora mismo, pues por lo menos 2 partidos, el PIB y Proyecto Dignidad, con una propuesta formal de programa de gobierno, obviamente Victoria Ciudadana con un bosquejo, el candidato independiente lo que ha hecho son entrevistas, y el PNP y el Partido Popular, como dice Kenneth, presumimos que estarán presentando sus programas para el mes de octubre. Hugo, un minuto para Hugo, un minuto para Kenneth, un minuto para mí y cerramos. Hugo. ¿Cómo no? Bueno, pues déjame reaccionar a eso que dijiste de las propuestas de Juan. En cuanto a la propuesta de un comité de ciudadanos y cómo parecería una incongruencia criticar a la Junta de Control Fiscal y a la misma vez proponer un comité de ciudadanos de Puerto Rico, pues no hay ninguna incongruencia, porque la crítica nuestra a la Junta de Control Fiscal es que es un ente impuesto por el Congreso de los Estados Unidos en pleno uso de poderes plenarios sobre su territorio, y esto sería un comité que emanaría del mismo pueblo a través de los entes electos por los puertorriqueños. En relación a lo del contenido económico de las propuestas, y en esto he participado en la confección de este programa y del anterior,
todas y cada una de las propuestas pasan por el crisol de 2 o 3 economistas que revisan la viabilidad, hacen ajustes, determinan si una propuesta no es sencillamente no realizable, y el programa que fue presentado este año no es la excepción. Obviamente el programa no contiene el detalle específico del centavo o del libro de contabilidad para cada partida, pero sí les puedo asegurar que ese análisis de si es viable económicamente pasa por el crisol de al menos 2 a 3 economistas. ¿Qué? Minuto final y tú cierras. Ok, pues básicamente yo creo que ahora en las próximas semanas en estas participaciones tendremos la oportunidad de evaluar las plataformas que ya han sido presentadas, más las plataformas del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista. Con respecto nuevamente a los viajes de Jennifer González, yo creo que tenemos un contraste claro, un candidato que fue comisionado residente, que cuando fue comisionado no socializaba con los congresistas y el efecto se vio en lo poco que pudo traer a Puerto Rico, y una comisionada bien sociable que compartía lo más posible en los viajes a los cuales era invitada, pues ya no se ofrecía, era que la invitaban. En muchos países, muchos donde habían soldados puertorriqueños que ella visitaba, y no hay más que mirar en las páginas de ella para ver la fotografía en todos esos países, todos los viajes ella los anunció. A veces no lo anunciaba previamente, pues le tenían prohibido anunciar un viaje a un país hasta que hubiesen salido del país por razones de seguridad, como ciertamente fue el caso cuando Aníbal visitó tropas en el Mediano Oriente, que no podía anunciar hasta que ya habían salido del país. Pero ella ha sido abierta, transparente y orgullosa de la labor que ella está haciendo de network con todo el mundo y conseguir que todo el mundo la apoye. Así que si me dice que yo cierro, pues muchas gracias a todos por participar con nosotros en este foro de elvocero.com, y estaremos de regreso regularmente de aquí a las elecciones.